Hola amigos del Billar Tres Bandas 2025, soy el maestro del billar y hoy en este inicio de un maravilloso 2025 quiero compartir con ustedes un sistema que puede transformar su manera de jugar billar a tres bandas. ¿Alguna vez se han encontrado frente a esas carambolas difíciles donde parece que no hay un camino claro? Las carambolas antes banda o banda previa suelen ser esas jugadas desesperadas que consideramos como última opción. Pero, ¿y si les digo que existe un sistema que las convierte en una oportunidad? Bienvenidos al sistema 007. Este método no solo es fácil de recordar, sino también práctico y efectivo. Les explicaré de dónde viene su curioso nombre, cómo funciona y cómo pueden usarlo para resolver una gran variedad de carambolas con más confianza y precisión. No importa si eres un jugador experimentado o apenas estás comenzando, este sistema es para todos. Acompáñame en este viaje para ampliar tu arsenal de juego y conocimiento y convertir esas jugadas imposibles en carambolas increíbles. ¿Están listos para descubrir el poder del sistema 007? Vamos a por ello. Primero, hablemos del punto de ataque. El enfoque tradicional de apuntar al diamante de la esquina es una estrategia popular, pero ¿es realmente la más efectiva? Aquí es donde entra en juego una perspectiva más precisa y calculada. Atacar la primera banda con un punto de entrada optimizado. Esta técnica no solo amplía tus posibilidades de éxito, sino que también te permite llegar más lejos en la tercera banda. Imagina esto. En lugar de conformarte con el tradicional golpe al diamante de la esquina, apuntas un poco más abajo, justo a toda la esquina. Al cambiar el punto de ataque, obtienes una ventaja clave. La bola 1 se posiciona en una zona de llegada mucho más amplia en la tercera banda, lo que mejora tus opciones de anotación. Para ilustrarlo, vamos a comparar. En el ataque clásico al diamante de la esquina, el margen de error es mínimo y la bola blanca puede quedarse corta. Pero, con el punto optimizado, la bola 1 toma una ruta más profunda y amplia, alcanzando la tercera banda con un ángulo mucho más favorable para este tipo de posiciones. Ahora nos adentramos en la banda de salida y su numeración. Te preguntarás, ¿qué tiene de especial? Pues todo, porque aquí convergen los valores de salida y llegada en tercera banda. En el sistema 007, la numeración de la banda de salida no es un misterio nuevo. Se basa en los valores del muy conocido sistema clásico o base 50, un clásico que ha demostrado su eficacia y ahora adquiere un nuevo brillo. El valor de salida en la banda larga lo define el punto exacto sobre la línea de diamantes por donde pasa el taco. Esa precisión, esa referencia, es lo que hace que cada tiro tenga una dirección calculada al milímetro. Y aquí viene la verdadera joya. El sistema 007 no discrimina. Funciona desde cualquier punto de salida de la banda larga. Esto lo convierte en una herramienta tan útil como versátil. Ideal para resolver situaciones complicadas que se presentan en cualquier partida. ¿Lo ves? ¿Estás listo para descubrir cómo aplicarlo en tus próximos tiros? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos lo más importante, cómo determinar los valores de llegada en la tercera banda. Bienvenidos a la parte más esperada de este recorrido. Primero, hablemos de la numeración de la banda de llegada. Si ya estás familiarizado con el sistema clásico o base 50, esto será como redescubrir un viejo amigo. Cada diamante tiene un valor asignado, un valor que hemos usado desde siempre para calcular las trayectorias. Pero ahora llega el momento de revelar el valor secreto que hace que todo encaje como un reloj suizo. Este valor es el número 7. Sí, el 7. Y la clave está en sumar este número al valor de salida para calcular de manera rápida y precisa el valor de llegada en la tercera banda. Fácil, ¿verdad? Pero aquí viene lo más importante. Estas llegadas están proyectadas al diamante. Para que lo entiendas mejor, te propongo un ejercicio práctico. Coloca una segunda bola justo frente al valor de llegada. Ahora, observa con atención la trayectoria diagonal que sigue la primera bola. Este simple truco te abrirá los ojos al verdadero poder de este sistema. ¿Ya te estás imaginando las posibilidades? Esto no es solo teoría.
Es el tipo de conocimiento que puede transformar tu juego. ¿Listo para dar el siguiente paso? Déjame tus comentarios si tienes alguna duda y prepárate, porque esto se pone cada vez mejor. El reto en las carambolas antes banda o banda previa suele ser uno de los mayores dolores de cabeza para los jugadores, incluso para los más experimentados. Visualizar correctamente la línea exacta de llegada es fundamental, pero también es el punto donde la mayoría se queda atascada. Aquí es donde entra en juego este sistema que cambiará la forma en que abordas estas jugadas, el sistema 007. ¿Por qué el nombre 007? Porque es tan sencillo como esto. Sabemos que nuestra bola siempre viene del doble cero, y la llegada en la tercera banda se obtiene simplemente sumando el valor 7 al valor de salida. Esa fórmula te permite desvelar con precisión milimétrica la trayectoria que debes seguir. Simple, directo y tremendamente efectivo. Pero no solo se trata de cálculos. Este sistema no solo es fácil de recordar, sino también práctico en el calor del juego. Te permite realizar carambolas antes banda o banda previa con una claridad que antes parecía imposible. Y aquí viene lo mejor. Con este sistema puedes ejecutar una de las carambolas más complejas y desafiantes que existen, el famoso umbrella shot o paraguas. Imagínalo, una jugada donde la bola parece trazar una trayectoria perfecta sobre la mesa, desafiando el sentido común. Todo gracias a la fórmula del 07. No solo impactarás a tu rival, sino que también elevarás tu nivel de juego a un estadio superior. Y aún hay más. Así que, dime, ¿estás listo para dominar el arte de las carambolas antes banda o banda previa? Deja tus dudas en los comentarios y no olvides darle me gusta si este sistema te está abriendo los ojos a nuevas posibilidades. En el próximo capítulo, profundizaremos en los secretos del sistema 007 y cómo puedes utilizarlo para jugar a 5 bandas. No te lo pierdas. En este capítulo final, llegamos al momento cumbre de nuestro viaje. Explorar el arte y la estrategia del sistema 007 aplicado a las carambolas a 5 bandas. Hemos recorrido un camino fascinante juntos, desentrañando los secretos del sistema clásico o base 50. Y hoy, una vez más, ese conocimiento se convierte en la llave maestra para abrir nuevas puertas en el billar. Acompáñame en este ejemplo de carambola a 5 bandas. Primero, visualizamos la línea de llegada, que conecta la esquina doble cero con el punto de llegada en la tercera banda. Esa línea siempre será nuestra guía. Segundo, imaginamos nuestra bola en esa línea, justo en el lugar donde deberá tocar la bola 2. Este momento es crucial. Es aquí donde el juego se transforma en una danza precisa. Tercero, desde ese punto, trazamos una línea tangente que pasa por la bola 2. Esta tangente revela los valores de salida y ataque necesarios para que el sistema clásico nos guíe hacia una trayectoria a 4, 5 o más bandas. Gracias por ser parte de este recorrido. Que el 2025 venga cargado de éxitos, aprendizajes y, por supuesto, muchas carambolas espectaculares. Felices carambolas.